Ahora con la IA, el software es capaz de entender las intenciones que tiene el usuario. Aunque evidentemente la tecnología que utilicemos es importante, lo más importante es qué queremos resolver. En definitiva, la IA aporta valor cuando deja de ser genérica y está conectada al usuario y a la empresa. Digamos que va a aparecer un concepto que es la omnicanalidad. Entonces, para que esto se pueda hacer, ese chat tiene que estar conectado a todos los servicios de la empresa. En esas interfaces nosotros tenemos la capacidad ahora de, vamos a decir, gobernar procesos, y eso a mí me parece muy potente. Hoy entrevistamos a David González Alcalde, profesional con más de 15 años de trayectoria en tecnología, que ha desarrollado su recorrido en el mundo del data y en proyectos y organizaciones complejas que operan en entornos altamente regulados. Es owner de producto en soluciones de inteligencia artificial para grandes compañías y desde hace 5 años es CTO de Open Sistemas. David, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros, un placer estar aquí. Quiero empezar con una idea muy sencilla, y es que durante años hemos entendido que la interfaz es esa capa donde el usuario navega, ejecuta acciones, consulta, pero tengo la sensación de que ahora con la IA todo esto se está transformando. Desde tu punto de vista, ahora con la IA, ¿cómo cambia la experiencia de usuario? Cambia drásticamente. Al final, antes era una simple entrada, como bien decías, donde el usuario se tenía que adaptar, tenía que conocer los menús, tenía que adaptarse a ciertos comandos. Ahora con la IA, el software es capaz de entender las intenciones que tiene el usuario. Al final es capaz de resolver problemas de una forma mucho más sencilla sin que el usuario tenga que hacer ese aprendizaje inicial. Esto no quita que las interfaces antiguas vayan a desaparecer, simplemente van a convivir y vamos a tener que saber cuándo utilizar una u otra en función del caso. O sea que no hablamos solo de una mejora estética, sino que hablamos de un cambio profundo, no hablamos tampoco de poner un chat inteligente en una web. Hablamos Exacto, de un cambio es un que error transforma. muy común, el pensar que esto va de poner una interfaz conversacional. No se trata de que puedas utilizar las cosas hablando, sino se trata de que esa interacción sea mucho más resolutiva. Al final necesitas que esté conectada con los servicios de la empresa, con el contexto de lo que está sucediendo en ese momento. Con esto las empresas sí que van a poder sacar un gran potencial. Has dicho una palabra muy importante, que es contexto. ¿Por qué consideras que el contexto es tan crítico cuando hablamos de interfaces IA? Bueno, pues porque el contexto para mí es lo más importante en ese punto. Al final, si tú estás utilizando la inteligencia artificial sin contexto, estás utilizando algo genérico. No estás pudiendo acercarte a un problema concreto. El software debe saber quién es ese usuario, qué permisos tiene, qué acciones quiere hacer. Con todo esto, puede acceder además a sistemas de la empresa, datos en tiempo real. Todo esto unido con la inteligencia artificial, ahí sí que nos da una ventaja competitiva. En definitiva, la IA aporta valor cuando deja de ser genérica y está conectada al usuario y a la empresa. Entonces, esto cambia bastante la forma de diseñar el front de una web o una aplicación, ¿no? Sí, cambia muchísimo. Ya no solo es una capa de presentación, es una capa de interacción inteligente. Hay una serie de piezas que tienen que estar bien pensadas para que todo conecte. Lo que buscamos es intentar ayudar al usuario a hacer la tarea de mejor manera. Y lo más importante para nosotros sería que no tenga que cambiar de contexto. Entonces, el objetivo que buscamos es que si ha empezado a hacer un proceso en nuestra aplicación, pueda terminarlo ahí. Con eso, tenemos la IA detrás conectada a todos los servicios de la empresa y eso evita que él tenga que ir a otra herramienta externa para luego volver a nuestra aplicación, cosa que antes sí que podía ser necesario, o buscar una navegación más tediosa en el menú. Ahora puede ser el asistente o puede ser una automatización o puede ser un guiado, va a hacer que todo esto sea mucho más sencillo y más directo. Y desde el punto de vista del negocio, ¿dónde dirías que está la oportunidad para las empresas de tener la IA en interfaces? Para mí está en dos planos, claramente, ¿vale? El primero es el de la experiencia de usuario, donde todo mejora radicalmente si se diseña bien esa interfaz. El usuario va a querer ir más a tu aplicación que a la de la competencia porque le va a resultar mucho más sencillo hacer las cosas. Pero luego hay otro plano que igual para mí incluso es más importante, que es el operativo. En esas interfaces nosotros tenemos la capacidad ahora de, vamos a decir, gobernar procesos. Podríamos estandarizar, si somos responsables de un cierto área,
que una cosa, una tarea, se haga de una determinada manera. Ya no solo es el valor de poder automatizar para ser más eficiente y más operativo, sino es el decidir cómo se van a hacer las cosas. Y es ahí donde la IA deja de ser una capa extra o accesoria, ¿no?, como esta moda, y empieza a ser una palanca real de eficiencia, donde podemos sacar partido y las empresas que consigan hacer esto serán las que se diferencien del resto. Esto conecta mucho con algo que estamos viendo como tendencia en el mercado, y es que muchas empresas ya no se conforman con simplemente digitalizar la experiencia de usuario, sino que quieren hacer que esa experiencia de usuario sea más inteligente. ¿Vosotros estáis notando esta tendencia? Totalmente. Hace años los proyectos que teníamos, como bien dices, eran en su mayoría de digitalización, hacer aplicaciones móviles, hacer nuevas páginas web para subir la documentación. Ahora la diferencia está en poder unificar todas ellas. Digamos que va a aparecer un concepto que es la omnicanalidad, porque si has hecho bien estas capas, la IA que tú tienes en tu interfaz va a ser capaz de conectar con los otros servicios digitalizados que tenemos en la compañía o las otras aplicaciones sin que el usuario tenga que abandonar la aplicación en la que está. Y eso a mí me parece muy potente. En definitiva, no es solo poner un chatbot, que es lo que hablábamos al principio, es poder utilizar quizás a veces ese chatbot como punto de entrada, pero para conectar con esa arquitectura de inteligencia artificial que tienes montada por detrás. De hecho, aquí me gustaría que parásemos un poco, porque entiendo que una cosa es la visión y otra cosa es cómo esto se aplica, se materializa en un caso real. En Open Systems habéis tenido experiencia trasladando la IA a un caso de e-commerce en el sector retail. Sin entrar a desgranar mucho el proyecto, ¿qué os enseñó este caso de cómo aplicar la IA en la experiencia de usuario en un caso de compra en un supermercado, digamos, en un gran retail? Bueno, pues principalmente que el chat conversacional por sí solo no servía de nada. Al final, el usuario que lo que busca es poder realizar su compra o poder coger su producto de una forma más sencilla y más rápida. Entonces, para que esto se pueda hacer, ese chat tiene que estar conectado a todos los servicios de la empresa, en este caso principalmente al e-commerce, ¿no?, como es obvio. Pero luego pensemos un poco más en lo que hablábamos antes de que las interfaces tienen que convivir. En este caso, podíamos añadir productos a la lista de la compra, ¿no?, de forma conversacional. Pero si lo pensamos, si yo quiero añadir algo en donde estoy en una pantalla, es mucho más óptimo dar un botón, ¿no?, y que entre en el carrito. Entonces, cuando solo buscamos el meter la IA con calzador para que haga esto, sí, tenemos un caso en el que yo hablo con el chat y puede añadirlo, pero no me da esa diferenciación, ¿no? Sin embargo, aquí sí que descubrimos, teniendo ese contexto, ¿no?, del usuario y esa integración con la capa de arquitectura, aquí sí que le vimos valor, porque el usuario podía coger y decir, oye, añádeme leche a la lista de la compra. ¿Pero qué leche? Hay cientos de marcas, cientos de tamaños, un montón de opciones. Yo siempre compro leche Pascual de un litro semidesnatada. ¿Qué pasa? Que como mi IA sí que está conectada con mi contexto, es capaz de ver en mi histórico de compra. Entonces, si yo le digo, añade 1 litro de leche, él sabe qué leche tiene que añadir, no me hace más preguntas. Ahí es donde es un ejemplo muy, muy sencillo y muy trivial, pero ahí sí que se empieza a ver el valor de tener todo interconectado. Entonces, esto y otros muchos proyectos que tenemos con otros clientes nos ha servido para ratificar que esto es así, que la IA tiene que estar conectada con los servicios empresariales y es donde está ahí la verdadera ventaja. Claro, pero cuando esto lo aplicamos a un caso real en una operativa de una empresa, aparecen también otros retos, otras exigencias, como la seguridad, la trazabilidad del gobierno. ¿Cómo afectan estos aspectos al diseño de interfaces con IA? Bueno, pues lo condiciona por completo y no podría ser de otra manera. De hecho, es una buena noticia porque si no, cada uno lo podría hacer de diferente manera. Al final, la IA no puede ser una caja negra, ¿no? Tiene que tener una trazabilidad, una monitorización, una selección de acciones. No todos los usuarios deben poder hacer las mismas cosas y en el momento que pongamos algo más actual, un equipo de agentes empieza a ayudar a un usuario, tenemos que saber qué está haciendo este equipo de agentes por detrás. Por eso es importante tener herramientas de trazabilidad y gobierno de la IA. Porque al final, montar algo con IA para hacer un test de laboratorio, ¿no?, una POC rápida, eso es sencillo. Donde está la complejidad y la importancia es cuando lo estás haciendo en un entorno corporativo, donde necesitas que todo escale de manera controlada, que se siga una estandarización, que haya un gobierno, en definitiva. Ya sé que lo he repetido, pero es que me parece clave en este punto.
Y David, si una empresa que quiere aprovechar esta ventaja nos estuviera escuchando, ¿qué consejo le darías? ¿Por dónde tendría que empezar? Es una pregunta complicada. Lo primero que haría sería pensar qué hace mi usuario, ¿no? O mi cliente. Cuando interactúa con nosotros, ¿usa las funcionalidades que nosotros pensamos que más va a utilizar? ¿O realmente usa otras funcionalidades donde no estamos dedicando el cariño o la atención necesaria? ¿Tiene la conversión que nosotros esperamos? ¿La parte de los productos que nosotros vendemos son realmente los que quiere comprar? No empezaría pensando en tengo que hacer una interfaz de IA y ya está, que es lo que me han pedido. Empezaría en definitiva como cuando empiezas cualquier empresa, entendiendo cuál es el problema de tu usuario, cuál es el problema de tu cliente, ¿no? Cuando sepas lo que a él le duele, lo que pasa es que en este caso quizá ya estamos en una interacción más avanzada, donde no estás buscando solo que vengan, sino que cuando están ahí, ¿cómo le voy a hacer la vida más fácil? ¿Qué procesos son los que más le cuesta hacer al usuario? ¿Dónde recibo más reclamaciones? ¿Dónde veo que abandonan más mi página web en mitad de una interacción? Cuando tengas todo eso localizado, ahí es donde puedes empezar a trabajar con la IA para subsanarlo, para hacer que el proceso sea más rápido, para automatizarle cierta parte del proceso. Es en ese punto, y no antes, donde puedes empezar a sacar partido de la IA. Aunque evidentemente la tecnología que utilicemos es importante, lo más importante es qué queremos resolver. Entonces, por lo que entiendo, lo importante es empezar por el qué quiero resolver antes que qué tecnología quiero implantar. Totalmente. Porque de hecho, en función de lo que necesites resolver, puede ser que haya tecnologías más eficientes que otras. David, y si tienes que cerrar esta entrevista con una idea simple, ¿qué destacarías sobre la IA en interfaces? Vale, pues para mí la idea clave es que la IA no está haciendo solo que las interfaces sean más cómodas o más modernas, sino lo que está dando es la capacidad de que sean mucho más resolutivas. ¿Cómo? Porque están conectando con toda tu empresa si es necesario. Antes la interfaz se quedaba relegada a la aplicación en la que estaba. Sin embargo, ahora tiene la capacidad de llevar al usuario sin moverlo del sitio a cualquier punto de tu empresa. David, creo que dejas una idea muy clara y es que la oportunidad no solamente está en cómo conversar mejor con el usuario, sino sobre todo en cómo conectar esa experiencia con inteligencia, con contexto y con la operación real de la empresa. Entonces, bueno, David, pues un placer. Gracias por acompañarnos y por compartir este conocimiento con nosotros. Gracias a vosotros, un placer.